porque tengo mil secretos para darte. Y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Un nuevo encuentro para conversar acerca de la crianza respetuosa. Este proyecto que usted sabe puede encontrar siempre en redes, pero que el canal educativo ha traído una y otra vez a su pantalla. Regresamos, por supuesto, con varios de los temas que nos han solicitado, tanto por nuestra vía como por el canal del proyecto Crianza Respetuosa. Hoy vamos a conversar acerca del autocontrol de los cuidadores, esa capacidad que se supone debemos tener los adultos de autocontrolarnos, de tener esa paciencia con los niños, las niñas. Y por supuesto, aquí está Rosanne Castellanos. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Rosanne es doctora en ciencias psicológicas y además de eso, bueno, pues usted sabe que es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y gestora del proyecto Crianza Respetuosa. Ilustramos muy bien, yo creo, la semana anterior este tema de la paciencia con el tema del amor de la madre, que es infinito, pero la paciencia ya es otra cosa. Sin embargo, yo creo que es muy importante poder autocontrolarnos cuando somos cuidadores de los más pequeños, porque además una y otra vez hablamos de cómo nosotros influimos en esa formación de nuestros niños y niñas. Pero me gustaría empezar por lo que yo creo que es el principio. ¿Por qué es tan difícil tener ese autocontrol, tener esa paciencia cuando se trata de la crianza? Yo quisiera, antes de entrar a esa pregunta que es primordial, tiene que ser la primera, pero hacer una antesala, que es que tenemos que entender que todo lo que pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes, en una buena medida tiene que ver con nuestra capacidad de autocontrol. Es decir, esa es la introducción, porque nos quejamos de ellos todo el tiempo y de cómo son y de lo que hacen, pero lo que son y lo que hacen es en una buena medida resultado de cómo nosotros los criamos. Si los niños se van haciendo, por supuesto, su parte personal aporta su naturaleza, cómo ellos van lidiando con las cosas, pero esa conducción del adulto y cuán certero o no sea en conducirlo bien, y conducirlo bien, como siempre decimos, no solamente cumplir con que soy un buen padre porque lo estoy haciendo una persona de bien, es que también en la manera en que se va procesando todo eso, el cómo yo lo vivo sea algo que me construya y no que realmente me haga ante la vida una persona con muchos problemas justo por cómo yo crié. Y eso nos lleva directo al tema de las capacidades que tenemos que tener, las competencias que tenemos que tener para la crianza, y realmente es una preocupación casi masiva cuando las personas empiezan a interesarse por criar de otra manera. Bueno, esto de la paciencia y esto del autocontrol, porque te lo dicen constantemente, yo lo entiendo, pero a la hora de cuando la situación me reta, no encuentro los recursos para no desbordarme y no volver a hacerlo mal, en el sentido de que ya sé que no está bien desregularme, violentarlo, gritarle, ofenderlo, pero me pasa y me pasa y me pasa. ¿Por qué pasa? Precisamente por la herencia de la crianza tradicional. Ese es el asunto y por eso es el llamado, aunque vayamos poco a poco entendiendo todo esto y dando pasito a pasito cada cual desde donde puede, pero sí con una intención de ir cambiando. El asunto es que desde el punto de vista generacional, los padres, los cuidadores de hoy, vienen de un estilo de crianza donde esto no se enseñó. Por eso es que yo insisto tanto en que el problema no es solamente que no me hayan dañado, es decir, hay quien dice, con mis daños emocionales aquí estoy, yo estoy bien, es en que se desaprovecha el tiempo para aprender. Y si nosotros cuando fuimos niños nos regulaban en ordena y mando y además ni nos quejáramos, hemos hablado de eso muchas veces, regañado tenías que aguantar las lágrimas, aguantarte la ira, la expresión de lo que estaba ocurriendo, porque era un plus adicional al castigo o al regaño. Además vas a quejarte, además vas a llorar, diste una patadita en el piso. O sea, esa expresión emocional de cómo yo estaba vivenciando lo que estaba ocurriendo empezó a obturar la capacidad emocional de nosotros como niños
para cuando llegáramos a la adultez haber aprendido a cómo expresar nuestras emociones cuando algo nos frustra, cuando algo nos desagrada, cuando algo no es bueno, y es normal siempre que eso genere una emoción en nosotros. Trancarla adentro, que es lo que mucha gente aprende, es pésimo para la salud mental, porque las emociones negativas que no se drenan e implosionan y además se van acumulando, y hay veces que hay personas que normalmente parecen muy pacíficas y un día dan una gran sorpresa porque van acumulando y entonces se desregulan, se desbordan de una manera, de una agresividad, de un exabrupto que tú dices, pero ¿y esta persona que no era así? Bueno, es que traga y no sabe ir haciendo una acertada expresión de sus malestares y una regulación de sus malestares. Eso hay que aprenderlo desde la infancia. Y lo que sucede con por qué a los padres les cuesta tanto tener la paciencia ante una conducta que después tú te alivias del malestar y dices, no sé por qué me puse así, si esto no era nada del otro mundo, si esto lo hacen todos los niños, si no, vaya, si no se acaba el mundo, mañana vuelve a salir el sol y no ha pasado nada extraordinario, pero en el momento te pasa la cuenta y una y otra vez estamos lastimando a los niños y estamos impidiendo que los niños aprendan de las situaciones en las que hay que llamarles la atención. Ese es el asunto, es la herencia de la crianza tradicional que nos impidió adquirir la capacidad de lidiar con nuestras emociones y tener entonces esa manera paciente y edificante del otro, de entender al otro, de ser empático, de ponernos en el lugar del niño, de no verlos como que nos está retando, de tratar de buscar la causa. Todos los temas que hemos venido tratando, Coralia, porque lo que más yo agradezco es que hemos ido ahí paso a paso y al final vamos cayendo a las mismas cosas y nos sentimos que nos repetimos, pero es necesario para ir armando todo este rompecabezas. Es herencia de la crianza tradicional. Y en el caso de los niños, ¿cuánto puede afectarlos esta falta de autocontrol de nosotros, sus cuidadores? Bueno, lo venía diciendo y vamos a puntualizarlo. En primer lugar, los estamos dañando emocionalmente cuando en la manera en que nos desregulamos, pues nosotros se habla mucho de la violencia y de no maltratar a los niños, pero yo quisiera que la gente tratara de entender lo que está pasando en ese niño al que nosotros le dimos la vida, lo trajimos al mundo, le decimos todos los días cuánto te quiero, cuán importante eres para mí, y en el momento en que comete una falta propia de un niño, nosotros nos olvidamos de todo eso y lo hacemos sentir el ser más desagradable del universo, el más indeseado, en la manera en la que le llamamos la atención, los calificativos que le ponemos. Lo mismo va de si eres tonto, si eres estúpido, si eres torpe, si qué desagradable eres, y se van agregando cosas y cosas y cosas que, insisto, y lo hemos hablado en otros programas, están conformando el amor propio, el yo, el cuán importante soy ante la vida, y eso va como o haciéndote con una matriz fuerte, resiliente, segura, confiada en ti mismo, o por el contrario, débil, frágil, siempre en alerta, siempre sintiendo que todos son amenazas, que no sirvo para nada. Es decir, en ese sentido daña, y lo reitero, en que ese niño y ese adolescente al que yo no le permito aprender de los errores, aprender de las situaciones, no estoy aprovechando entonces su tiempo más fértil para eso. Además de que la retroalimentación, cuando él está vivenciando, muchas veces es muy útil, incluso para lo que yo estoy sintiendo como una falta, porque estamos hablando como de que sí se lo merecen, pero muchas veces somos nosotros los que estamos pidiéndole y regañándolos por cosas que realmente estamos equivocados, y si los escucháramos, como decimos en Crianza Respetuosa, nos daríamos cuenta de muchas cosas súper significativas. Por supuesto. Yo te propongo, Rosande, nuestros otros temas, dejarlos para el segundo momento, porque me gustaría saber si los niños también aprenden el descontrol de esa manera nuestra, y algunas otras cuestiones de este tema tan interesante que tiene mucho que ver con los cuidadores, que yo creo que es básico, que podamos conversar también de lo que pasa con nosotros los adultos. Te propongo disfrutar de uno de los materiales que siempre ponemos en el programa y después continuamos. De acuerdo. Muchísimas gracias. Entonces, continuamos conversando hoy acerca del necesario autocontrol de los cuidadores, y nos quedamos en una pregunta que te iba a hacer que me resulta muy interesante. Ya hemos hablado de todo lo que somos capaces de generar en los niños. Ahora, los niños también aprenden el descontrol de todo este proceso. Absolutamente, y es en lo que no pensamos. Somos el modelo que se va naturalizando, se va introyectando de una manera inconsciente desde muy pequeñito el niño. De hecho, nos da risa cuando vemos
muy pequeñitos como hacen cosas que nos reconocemos, ¿no? Mira, hace como yo, camina como yo, y eso ocurre con todo. Entonces, cuando no somos el modelo en términos de buscar autocontrol, les estamos enseñando a ser personas que no saben controlarse. Es que lo hemos dicho mucho, yo creo que hay que insistir para que las personas reflexionen. Caemos en la gran contradicción de decirle, no grites gritándole. Está mal gritarle al otro, y se lo digo gritando. Le digo, está mal la violencia y lo violento. Le digo, no se resuelven las cosas dando golpes, y luego si llega que le pasó algo, nos molestamos porque no le rompió una silla en la cabeza. O nosotros le decimos que, ¿por qué le diste? La maestra me dio queja y le doy 3 trompones, para decirlo en buen cubano. Entonces, eso es de una inconsistencia tan grande que realmente cuando uno toma distancia, uno dice, oye, para los niños el mundo es muy loco, porque uno les está pidiendo cosas que nosotros no las hacemos, pero a un nivel así, burdo, ¿no? Que es como uno dice, ¿cómo los adultos han pasado tantas generaciones y no han pensado en cuántas inconsistencias venimos arrastrando? Pues sí, así es, y por eso también cuesta, porque es algo de muchos años que ha sido así, y es, no veas cómo yo hago, sino como yo te estoy diciendo que es, y así no funciona la vida, así no funciona el aprendizaje. No basta que el niño quiera, no hagas como yo te digo, como yo hago, sino como yo te digo, porque no va de eso. La manera de aprender es por imitación en primer lugar. Entonces, claro que aprenden el descontrol, y aunque yo incluso intente, a lo mejor yo ahora quiero criar con crianza respetuosa y me estoy aprendiendo el librito de mira tus emociones, cuáles son, cómo se sacan afuera, trata de poner en palabras, respira, huele la flor, apaga la vela, todas esas cosas que nos aprendemos en las técnicas que vamos, pero si al final yo me desregulo, cala más ese aprendizaje de quién soy yo como mamá que todo lo que le estoy tratando de enseñar. Lógicamente. Entonces hemos hablado acerca del mal y sus consecuencias hasta este momento. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que eso ya es tiempo de llegar ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ganar en ese autocontrol tan necesario? Primero hay que tener conciencia de todo esto que hemos estado hablando, porque lo primero que hay que tener es una actitud de hacerlo diferente, y hay personas que no han dado todavía ese primer paso y siguen validando las maneras descontroladas de tratar a los niños. Entonces primero yo tengo que saber que yo quiero y que voy a poner un esfuerzo, porque todo lo que sea cambiar lleva un esfuerzo, y tengo que sostener ese esfuerzo sistemáticamente. No culparme porque hoy se me fue la mano, no, es reflexionar sobre qué pasó hoy, por qué me desregulé hoy, por qué hoy no pude mantener el autocontrol que deseo, porque sabemos que es un proceso y que lleva tiempo. Luego hay diferentes técnicas. Ahorita estábamos conversando de cómo uno después siente que se acabó el mundo, se armó una confrontación inmensa, lastimé al niño, y al otro día sabemos que no fue nada extraordinario. Entonces, para eso hay una cuestión que es poner a distancia el problema. Es un recurso que es mirar lo que está ocurriendo como de lejos, y hacernos preguntas del tipo, ¿qué más va a pasar? O sea, ¿qué importancia tiene esto? ¿Cuánto va a afectar al niño? ¿Cuánto nos va a afectar a nosotros? ¿Cuánto perduran las afectaciones? Para descargar por ahí la intensidad que le estamos poniendo a ese hecho en cuestión. Obviamente las técnicas básicas que mucho decimos, se juega hasta con eso de respirar, y hasta dónde respiro y hasta dónde cuento, son técnicas que realmente funcionan, porque tú entretienes la ira que te está subiendo al cerebro, es como que no la dejas que tome control total, porque al hacer esas cuestiones, cuando tú empiezas a contar de atrás para adelante, tú obligas al cerebro, y si empiezas desde 100 mejor o desde 1000 mejor, obligas al cerebro a una actividad cognitiva que te distrae del énfasis en la carga emocional de la situación. Respirar nos regula, eso está más que estudiado, que respirar nos regula, o sea, son técnicas que en el momento tenemos que practicar. Claro, si yo ahí sé que ya está subiendo la temperatura, ojalá tenga alguien cerca, porque ese es otro recurso que nos ayuda mucho, es el hecho de que le diga a alguien más, ven y ocúpate porque tengo que coger tiempo libre, y así se lo podemos decir a los niños también, porque es bueno que ellos vean cómo se hace en una situación en la que estamos a punto de perder el control. O sea, de pronto en la familia tenemos un mensaje cifrado, que es cuando yo diga código rojo es ayúdame, que estoy al índice de regulación, y entra mi mamá, mi esposo, alguien más, una hija mayor como tienes tú que te ayuda tanto con la más pequeña, y yo cojo un tiempito, y ya cuando yo regreso, nada más que 3 minutos, ya yo estoy en otras condiciones. Son cositas que tenemos que ir incorporando para pues ir de alguna manera
trabajando en esto. Y concretamente, algunas técnicas concretas además de estas. Sí, las mismas que le enseñamos a los niños, lo decía anteriormente. Hay técnicas que son muy socorridas, como ayudar a que el niño aprenda a regular la respiración, pero en un tono lúdico. Y entonces por eso le decimos, huele la flor, actividad que tienes una florecita, huélela y apaga la vela. Si tienes una flor y tienes una vela, huele la flor y apaga la vela para hacer la inhalación y la exhalación, y que el niño con ese juego vaya regulando. También hay otras técnicas que tienen que ver con, fíjate, insisto, son las que les enseñamos a los niños, pero en el proceso de enseñárselas no las aprendemos, claro, con menos necesidad de juego y tal. Sí. Descubrir en nosotros las sensaciones corporales cuando estamos entrando en la ira, cuando nos está subiendo esa temperatura, y no darme cuenta cuando ya llegó al cerebro y ya me traicionó y ya metí la pata, sino irme dando cuenta de la ira se está posicionando, déjame rápido cortarle el paso. Es ese tipo de recursos que son muy prácticos para en el momento, más allá del enfoque en el niño es un niño haciendo cosas de niño, esto va a pasar, esto no es nada del otro mundo, pensamientos que tengo que también usar todo el tiempo como un escudo para no desregularme. Pero en ese momento esto es muy importante, claro, este tipo de las técnicas, dos cosas, porque el pensamiento solo, si no trabajo con la emoción y no me enseñaron a trabajar con la emoción, me traiciona. Claro, es que estamos aprendiendo. Exacto. También, estamos aprendiendo a una edad Sobre complicada. También. No es lo mismo aprender a los 5 años que a los 40, Exactamente. ¿verdad? Bueno, en fin. Ahora, cuando suceden estas cosas y perdemos el control con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros adolescentes, ¿es necesario, es bueno disculparnos con ellos cuando estas cosas pasan? Absolutamente. Y a diferencia de la crianza tradicional, que el adulto cree que si se disculpa se muestra falto de autoridad, le resta autoridad la disculpa. No hay nada mejor para un niño o un adolescente ver a un cuidador que siento que me quiere, que me cuida, que se desreguló y me maltrató, que ver que yo le diga, discúlpame, se me fue la mano, y no discúlpame, pero tú, no, así no valen. Y hay que enseñarle a los niños que las disculpas con pero tú no sirven, son las de verdad. Tú eres el niño y yo soy el adulto, por tanto, hagas lo que hagas, pase lo que pase, yo soy quien tengo que tener el control. El responsable de todo lo que sucede aquí soy yo. Entonces, ir y decirle, haya pasado lo que haya pasado, yo me perdí el control y eso está mal, y te pido disculpas y ayúdame, y cuando suceda me lo dices y me lo haces ver y tal. Eso es lo que más nos humaniza, lo que más nos muestra como un ejemplo real, verdadero, que somos humanos, que tenemos una dificultad, pero que realmente estamos disponibles para trabajar en nosotros y para disculparnos de un daño que le hicimos, que no lo queríamos hacer, pero nos salió mal. Eso es absolutamente legítimo. Eso me parece que es muy importante, porque es algo que normalmente perdemos de vista, en esa manera de ver a los niños como, es como si no fueran personas. Como que no les damos importancia a eso. No y sin embargo, si es un adulto, nos quedamos esperando la disculpa. No se ha disculpado, y no te vas a disculpar, y no así sigo mismo. Si no te disculpas, pero con el niño no pasa nada. Así es cierto. Bueno, y las preguntas frecuentes de este tema, que me imagino sean muchas. Sí, son muchas, pero siempre buscamos las que más se repiten, y Lía hoy nos las trae 2 preguntas frecuentes para esta sección. Hola, bienvenidos una vez más a la sección Preguntas desde Telera, hoy con el tema del autocontrol en los cuidadores. La pregunta de hoy: mi niña ha empezado a usar el rincón de la ira y de la paz, pero a veces me invito a usarlo. Yo he estado tentada más de una vez, pero siento que pierde autoridad. ¿Qué creen de eso? Bueno, en primer lugar, que si su niña le invita a usar el rincón de la ira y de la paz es algo muy positivo, porque eso implica que ahí se respira un clima de educación emocional importante, y por tanto que esa invitación esté es porque ella puede percibir que en momentos de tensión eso es necesario, además de que el resultado de un espacio de contención emocional que se debe haber brindado desde casa. Eso es sumamente importante, porque asimismo podemos modelarle a los niños que no solamente el rincón de la ira y de la paz es para ellos, sino también para nosotros como cuidadores, y que sentándonos ahí les podemos enseñar que nosotros los adultos también necesitamos regularnos, también pasamos a veces por las mismas situaciones de tensión por las que ellos pasan, y que el rincón de la ira y de la paz no es solamente un espacio para ellas, sino que puede ser un espacio familiar. Para nada se pierde la autoridad frente a las niñas, todo lo contrario, los niños nos ven más humanos, nos ven mucho más cercanos y entienden que las emociones son parte de todos, no son solamente cosas de los pequeños, y que nosotros como adultos también lo necesitamos. La segunda pregunta: yo he logrado ganar en autocontrol, pero mi esposo todavía no lo logra. ¿Cómo actuar en situaciones en que se está desregulando sin quitarle la autoridad? Bueno, si bien hemos comentado que delante de los niños los padres no deben quitarse la autoridad, es importante que haya como una especie de código para que se le avise al otro padre de que se está desregulando cuando está de alguna forma requiriendo al niño.
Ese código nos permite decirle al otro de una forma muy respetuosa y sin perder la autoridad que tiene que salir del espacio, que un poco se está yendo de control las cosas, mientras seguimos con la dinámica de requerir al niño y en esa línea de trabajo. También de esa manera, como comentábamos anteriormente, pues los niños van viendo que hay momentos en que uno tiene tensiones, en que uno se siente mal y que bueno, tiene que tomar un espacio. Y bueno, puede servir el propio rincón de la ira para que ese cuidador que se está desregulando pueda tener ese espacio. No se pierde la autoridad, pero sí es importante tener un código que le permita a uno de los cuidadores o a ese cuidador que se está desregulando entender que tiene que hacer una pausa para después poder seguir con esa línea de trabajo. Así que nada, aquí tienen algunas ideas de cómo pueden manejar esto. Ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Lía, por traernos estas preguntas frecuentes de su canal de Telegram. Recuerde que también ahí puede encontrar todo lo relacionado con la crianza respetuosa. Nos queda tiempo para saber de qué hablamos en el próximo programa antes de despedirnos. Muy relacionado con es esa frase tan común que nos llega todo el tiempo: no me hace caso, no me hace caso, no me obedece, no me hace caso. Vamos a hablar de qué significa esa frase y cómo aprender más acerca de ese niño que no hace caso. Ah, bueno, entonces mi hijo no me hace caso. ¿Y el suyo? Vamos a ver la semana que viene cómo tratamos de resolver un poco este asunto. Muchísimas gracias, Rosarne, por acompañarme una vez más. Gracias también a ustedes, familia. Nos encontramos la próxima semana, como de costumbre, en La Crianza Respetuosa, este proyecto que usted sabe que puede encontrar en las redes, pero que el canal educativo ha traído a las pantallas, a la sala de la casa. Hasta la próxima. Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma, no lo olvides por crecer. Crecer.